Extra Noticias, 9 de la noche. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición nocturna de Extra Noticias. Es un gusto que esté con nosotros a través de Extra TV o Extra Radio 92.3 FM. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Juez ordena libertad de directivos de la Caja, pero mantendrán medidas cautelares alternas a la prisión. Fiscalía pide suspensión de sus cargos. Fiscalía considera que Junta Directiva de la Caja buscó la manera de extender plazo y el contrato con precios excesivos a las cooperativas de salud. Sesiones de Junta Directiva sirven como prueba para solicitar orden de allanamiento. Más de 40 incidentes reportan autoridades por fuertes lluvias. Pacífico Sur, el Caribe y el Pacífico Norte los más afectados. Se espera disminución paulatina de las lluvias. Superintendencia de Pensiones insiste en reformar sistema para garantizarlas después del 2047. Entrada en vigencia del nuevo Código Procesal de Familia reducirá el plazo de establecimiento de las pensiones alimentarias. No podrán pasarse de mes y medio. Y en los deportes, la acción de los clubes ticos en Copa Centroamericana inició este martes con la visita del Saprissa a Guatemala. 9:01 de la noche. Vamos con información en vivo porque esta noche ya le dieron la libertad a la presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social y también a 7 directivos y exmiembros de esta entidad. Ellos están esperando medidas alternas, entre ellas la suspensión de su cargo. Cristian Fallas nos amplía con más detalle. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos ustedes. Vamos de inmediato con estas imágenes de lo que fue el abandono de esta sede judicial aquí en Goicoechea de la presidenta de la Caja, doña Marta Esquivel, bajo un fuerte operativo de la Fuerza Pública, más algunos allegados quienes hicieron este tipo de cordón de protección para la jerarca para que pudiera hacer esta caminata desde el sótano de la sede judicial hasta el vehículo todoterreno que la estaba esperando a pocos metros de haber recobrado su libertad. Ha sido ordenado por este juez penal de Hacienda, quien estuvo a cargo de esta vista, de esta audiencia del día de hoy, de medidas cautelares, donde el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, a través de sus 3 representantes en este proceso, solicitaron medidas alternas precisamente a la prisión preventiva. Esto durante 6 meses, entonces se solicita la suspensión del cargo, por ejemplo, no acercarse a testigos, entregarle pasaporte, impedimento de salida del país, no acercarse a lo que es todo este tipo de contacto de la licitación y demás de estos contratos de los 138 EVAIS que habrían tenido un sobreprecio con este nuevo contrato que habría autorizado esta Junta de la Caja de Seguro Social. Fue bastante complicado esta salida, muy esperado también para terceros quienes estaban a la expectativa de la salida de la jerarca de los tribunales acá en Goicoechea. Nosotros también conversamos a la salida de esta audiencia del día de hoy con don Rodrigo Araya. Él es el abogado defensor de uno de los exmiembros de esta junta, porque ya a partir de mañana se hace efectiva su renuncia de apellido Porras, y también don Ronald Segura. Él es uno de los fiscales precisamente quien está a cargo de esta diligencia por esta supuesto sobreprecio en esos contratos. Escuchamos a estas 2 personas. Ha ordenado que la audiencia continúe el día de mañana a las 8:30 y ha ordenado la inmediata libertad de todos y cada uno de los investigados. Se ha solicitado por parte del Ministerio Público el impedimento para que continúen en el cargo, la suspensión del cargo como directivos de la Caja únicamente, y medidas como impedimento de salida del país, firmar una vez cada mes y no tener contacto con testigos ni con el tema de la licitación. Pero dado que esa es la solicitud de la Fiscalía, mañana se señaló para que la defensa pues también haga su solicitud. En el caso nuestro, en el caso de don Jorge Porras, nosotros vamos a solicitar que no se imponga ninguna medida cautelar. Inclusive ya don Jorge no es parte de esa junta directiva, por lo tanto la suspensión no le afecta. Pero vamos a solicitar que queden sin ninguna medida. Pero dado que no se solicitó la prisión preventiva, el juez penal ordenó que se fueran en libertad todos y cada uno de ellos y fueron debidamente citados para mañana a las 8:30 de la mañana, que vamos a continuar con esta audiencia. Sí, muchas gracias. Bueno, anunciarle al pueblo de Costa Rica que nosotros hicimos un análisis objetivo, ¿verdad?,
En este caso, estos imputados, estamos hablando de personas que tienen un domicilio, que tienen un arraigo domiciliar, laboral, y la Fiscalía, pues en ese análisis había solicitado pedir medidas diferentes a la prisión, medidas que palien los peligros procesales, pero que no necesariamente impliquen tener una persona privada de libertad, considerando también que hay algunos adultos mayores. Estas medidas que pedimos son las siguientes: primero, para paliar el peligro de fuga, un impedimento de salida del país, un depósito de los pasaportes y que se mantengan firmando una vez al mes. Ese se pidió para los 8 imputados. Adicionalmente pedimos, para evitar el peligro de obstaculización en el proceso, primero que no intervengan en ningún modo con la licitación. Recordemos que esta licitación está adjudicada, pero falta el refrendo y hay una impugnación en Contraloría, de manera que no intervengan ellos en ningún momento en este proceso de licitación. Además, la prohibición de contactarse con los testigos. Esta salida se dio pasada las 7 de esta noche de todas estas personas imputadas por parte de la Fiscalía. Evidentemente toda la expectativa y toda la atención estaba por la salida de doña Marta Esquivel, que recordarán ustedes, de acuerdo a las autoridades, se entregó en los tribunales de Pérez Celedón y fue trasladada en una unidad de cárceles del OIJ desde esta zona de nuestro país hasta acá, hasta los tribunales de Guaycochea, donde junto a estas 7 personas pasaron la noche en celdas hasta el día de hoy, que recobran su libertad. Para el día de mañana se programó por parte del juez que a las 8:30 de la mañana se reanude esta audiencia, donde va a resolver efectivamente si acoge las medidas alternas a la prisión preventiva que ha solicitado la Fiscalía en este caso. Como ya lo habíamos comentado, pero es importante anotarlo: 6 meses de suspensión del cargo de estas personas, quienes todavía funjan como lo que serían miembros de esta junta, también no acercarse a testigos, tampoco a lo que es el cartel de licitación, entregar su pasaporte, es decir, impedimento de salida del país. De acuerdo a la Fiscalía, se valoró algunas situaciones como el arraigo familiar que tienen estas personas, esos funcionarios, también el arraigo laboral, porque otros se dedican evidentemente a otras funciones en su día a día, y por eso no se solicitó la prisión preventiva. De momento, la información que trasciende acá desde los tribunales de Guaycochea. Hace el trabajo en cámara de Sigifredo Cerdas, el reporte de Cristian Fallas Vidal para Extra Noticias. Tenga usted muy buena noche. Gracias, Cristian. Buenas noches, y vamos a seguir con este tema de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque el gerente de logística había advertido sobre estos precios excesivos para asignar contratos a 10 áreas de salud. Al parecer, los directivos pidieron una nueva investigación. Las razones se las contamos. De acuerdo con la denuncia que la auditoría interna de la Caja pasó a la Fiscalía, el 8 de mayo de este año, el gerente de logística de la Caja, Esteban Vega, remitió a la Junta Directiva el informe detallado del estudio de razonabilidad de precios sobre las ofertas recibidas para el contrato que adjudicaría la administración del servicio de 10 áreas de salud, y el cual definía que todas las propuestas eran excesivas, por lo que el procedimiento debía declararse como infructuoso para comenzar con otro proceso de contratación. Aún así, 3 días después, 4 directivos presentaron una moción para solicitar un análisis de esos mismos estudios de razonabilidad de los precios que presentaron las cooperativas y la Asociación de Médicos que licitaron por ese contrato millonario. No coincide la matemática institucional con otras matemáticas, y nosotros, como miembros de Junta Directiva, por lo menos los proponentes de esta moción, necesitamos de insumos adicionales para tomar una decisión final sobre este proceso, que está a punto de cumplir 3 años, si no me equivoco, y me parece una irresponsabilidad completa de esta institución. En esa sesión, la directora Marta Rodríguez, representante de los trabajadores, fue la única que votó en contra. Uno piensa, bueno, entonces si cada vez que alguien hace un criterio que no nos gusta, entonces lo sacamos, me parece que es incorrecto. El órgano técnico siempre será el órgano técnico. Y la diferencia que ahora se están pagando es de 21.000 millones de colones. No es poca cosa. Con eso usted paga 4 áreas de salud institucionales. La diferencia económica es muy amplia. Y me parece que las matemáticas no cambian, a menos que uno quiera que cambien. Esa sesión forma parte de la investigación de la Fiscalía, según la orden de allanamiento de la cual Extra Noticias tiene copia,
y que establece que la presidenta de la Caja, Marta Esquivel, así como 7 directivos más de la Junta Directiva, llevaron acciones mediante las cuales ejercieron un control activo sobre la elaboración del cartel para esa licitación, pues aparentemente valiéndose de su cargo y posición jerárquica, emitieron acuerdos que les permitió vigilar el proceso de elaboración del pliego del cartel. Según la Fiscalía, en esa sesión, los directivos que propusieron un análisis de los estudios de razonabilidad de precios, en apariencia no contentos con la recomendación para declarar el proceso como infructuoso, tenían la intención de obtener un resultado diferente para rectificar la adjudicación hacia las cooperativas de salud. Otra sesión de la Junta Directiva que referencia la orden de allanamiento fue la del 22 de junio anterior, cuando funcionarios de la gerencia médica explicaron a los directivos los escenarios posibles ante la declaratoria de infructuosidad de la licitación e incluso el propio gerente financiero les resaltó por qué las ofertas eran excesivas, con montos claros. Lo hemos insistido, los contratos actuales andan alrededor de 30.000 millones, las ofertas globales actuales están en 51.000 millones, eso significa que si se adjudican estos contratos estaríamos pagando 21.000 millones más durante 10 años, lo cual significa pagar 210.000 millones más. Yo no estoy diciendo, bueno, los estudios técnicos dicen que es excesivo, pero lo que estoy diciendo es que son 210.000 millones más. Encontramos una oferta de un oferente donde nos plantea el alquiler de su propia instalación, que ya la tiene construida, que la viene usando desde hace años, con un costo anual de 300 millones, lo cual significa que si se firma el contrato, al final de los 10 años va a recibir 3.000 millones, un inmueble que tiene un valor en este momento de 1.700 millones. Yo eso lo dejo ahí porque me parece que es un detalle no menor. Para la Fiscalía, la posición de los directivos ahora investigados reaccionaron más bien con un acuerdo para conformar un nuevo equipo intergerencial para que supuestamente se presentara una propuesta complaciente a los intereses de las cooperativas, también a Semeco y a los miembros de la Junta Directiva. Eso, al parecer del Ministerio Público, para que el equipo elaborara un informe cuyo resultado fuera distinto al del área técnica competente de contabilidad de costos de la Caja, razón por la cual los directivos bajo investigación acordaron dejar incluso por fuera ese departamento que había generado el primer informe que declaraba los precios excesivos. Me preocupa mucho que el análisis se haga a través de una comisión intergerencial, pero que no sea la misma porque hemos venido trabajando, eso fue lo que se pidió en un acuerdo anterior de esta junta directiva y sin embargo no se hizo como se había solicitado, sino que caímos en la misma comisión y llegamos a los mismos acuerdos y entonces no surgió efecto. En ese mismo acuerdo, los directivos aprobaron ampliar en 15 días adicionales el plazo máximo para tomar la decisión final de la adjudicación, con el fin aparente de que se tuviera el tiempo suficiente para recibir ese análisis del estudio de precios, que como se ha dicho y como lo dijo el propio gerente financiero, eran excesivos en comparación al costo que representaría para la Caja brindar directamente el servicio que se adjudicaría. Y en Extra Noticias seguimos analizando este caso llamado Barrenador, porque tras las críticas también del gobierno de si verdaderamente tenían que hacerse estas detenciones y si aún no se ha cometido el delito de prevaricato, 3 abogados penalistas nos brindan sus opiniones si esto es real o no. ¿Cómo es posible que la Fiscalía argumente que hay prevaricato si la adjudicación del contrato ni siquiera está en firme? Apenas está en revisión de la Contraloría y no se ha pagado un solo colón. El prevaricato ocurre cuando una persona, funcionario público, dicta una resolución contraria a la ley o supuesta en hechos falsos. Ese delito no requiere de ninguna manera que exista una declaratoria previa de la ilegalidad de la resolución.
Y no se requiere que exista ciertamente un perjuicio, sino que con el acto que se está indicando se puede realizar ese perjuicio a la administración. Y una de las obligaciones que tiene el Ministerio Público en la investigación es precisamente evitar que se provoquen daños mayores con la actuación irregular. Las acciones de la Fiscalía son absurdas desde cualquier punto de vista legal y moral, abusivas. A todas luces es un abuso de poder. Lo interpretamos como una amenaza clara de la Fiscalía al gobierno. La discusión será ante el Juzgado Penal de Hacienda en primer término, donde se solicitarán medidas cautelares y se debe acreditar por parte del Ministerio Público la probabilidad de la comisión del delito y la probabilidad de participación de las personas detenidas. El Ministerio Público tiene la obligación de investigar todos aquellos actos en que se considere hay un hecho de carácter delictivo, y en este caso el Ministerio Público ha realizado una investigación bajo el contexto de que tiene una denuncia de una auditoría, que hay elementos suficientes de convicción para gestionar ante un juez de la República los actos de allanamiento que se han hecho, y como tal no es un abuso de poder. El Ministerio Público sí debe investigar los hechos que se están analizando, en este caso, sin entrar a hacer valoraciones políticas, sino los hechos penales concretos, y verificar si los mismos se ajustan o no a algún tipo delictivo, es decir, si estamos en presencia de algún delito o no. ¿Por qué tanto show cuando esto no tiene ni 2 meses de haberse denunciado? ¿Por qué no citaron por escrito a los miembros de la Junta Directiva y a doña Marta en lugar de detenerlos mediáticamente? El traslado en una unidad para traslado de personas detenidas obedece a una circular y un reglamento interno del Poder Judicial. Toda persona detenida debe ser trasladada en estas unidades y no se puede hacer diferencia en ningún caso. Nosotros consideramos que si no hay medida de prisión preventiva gestionada por el Ministerio Público, no es necesario la detención tal cual se realizó. La pregunta, ¿era necesario hacer ese traslado en Perrera? ¿O era necesario, como se vio también en las cámaras, ingresar a los oficiales del OIJ con un mazo? La respuesta definitivamente no. No era necesario, es excesivo. Vamos para Monteverde y vamos a enlazar con nuestro compañero Alberto Cuadra, porque las lluvias no dan tregua a esta comunidad, a este nuevo cantón donde ya se han dañado locales, viviendas y hasta también las carreteras. ¿Cuál es la condición de la comunidad y cuáles son las carreteras que están cerradas? Alberto, nos amplía. Buenas noches, queridos amigos de Extra Noticias. Bueno, estamos haciendo contacto nuevamente hasta el sector de Monteverde, donde las inclemencias del tiempo todavía repercuten en muchos de estos lugares, en localidades pues más lejanas, en localidades donde pues ha tenido que ingresar maquinaria para tratar de limpiar el paso y también restablecer algunos de los servicios a raíz de las fuertes lluvias de las últimas horas. El día de ayer, a eso de las 2 de la tarde, iniciaron los aguaceros que terminaron prácticamente a eso de las 8, 9 de la noche, donde muchos de los vecinos incluso temieron por su vida. Muchos de ellos también perdieron muchos bienes y también algunos comerciantes lamentablemente tuvieron pérdidas cuantiosas. Veamos la siguiente información que resume todo lo que ha ocurrido desde esas horas hasta lo que ha ocurrido el día de hoy también, y cómo pues muchas personas tratan de levantarse luego de estas emergencias que han afectado la zona norte de Punta Arenas. Este es el río Guasimal. Eso que suenan son piedras que está jalando el río. El caudal está bastante grande. Está bastante grande.
Estas fueron las condiciones a las que se enfrentaron los vecinos de Monteverde durante más de 5 horas. Las lluvias de este lunes iniciaron desde las 2 de la tarde y se detuvieron hasta las 8 de la noche. El negocio de don Jimmy Pérez fue uno de los más afectados. El agua alcanzó el 1,5 metros de altura y prácticamente lo perdió todo. La alcantarilla que hay de la quebrada ahí no dio para tanta agua y empezó a salirse para acá y... Ya no había nada que la parara, digamos. Ya no había nada que la parara y hicimos desagües ahí en este otro lado, pero qué va, era demasiada agua. Se empezó a meter ahí, cuando se tiró este muro que hay ahí, se llenó todo eso ahí y reventó el vidrio de la puerta. ¿Hasta dónde llegó el agua? ¿A qué altura? Ya hay como 1,5 metros casi de alto. A raíz del desbordamiento de ríos y el bloqueo de carreteras, varias viviendas quedaron inhabilitadas, lo que llevó al rescate de 11 personas, entre ellas 2 adultos mayores y 4 niños. La emergencia, que comenzó en horas de la tarde, se intensificó rápidamente debido a las condiciones meteorológicas adversas, dejando a muchas familias atrapadas en sus hogares. El patrón los dio de alta a las 3, porque a las 3 comenzó a llover recio, entonces ya cuando viene aquí, mano, pues siempre uno viene como a descansar. Y ya cuando percaté de una chiquita que tenemos 10 añitos, los dijo que el agua se estaba metiendo. Pero eso fue rápido, mano, porque yo al mirar que el agua estaba metiendo, yo me miré para acá y miré que el agua está por ahí. Entonces yo miré que había gente de allá, mano, en la pulpería, entonces yo me fui para allá a ayudarle. Pero en lo que llego allá, mano, y vengo para acá, mano, ya estaba aquí, mano, ya cerrado en agua, mano. ¿Me entiendes? Ya aquí la familia mía estaba saliendo para acá. Ellos tuvieron que salir y todo. ¿Cómo que salíamos? Porque ya el agua ya llegaba a la rodilla, ¿me entiendes? Aquí. Esto fue rapidísimo. Los equipos de rescate se desplazaron a la zona para realizar labores de evacuación y ofrecer asistencia médica a los afectados. Las lluvias en Monteverde causaron estragos en la infraestructura local, bloqueando varias vías principales, lo que ha dificultado la llegada de ayuda a comunidades más afectadas. Sí, claro, y aquí por ejemplo la fábrica de quesos, el turismo arriba, es un paso muy importante aquí en la comunidad. Este paso aquí, sin eso estamos muertos al otro lado. No, vengo a ver ahora en la mañana, preocupados que se hubiera cortado la calle. Nosotros tenemos una lechería y con eso es importante mantener el paso abierto, pero gracias a Dios no se cortó de viaje, pero sí es una preocupación muy fuerte. La comunidad de Monteverde arriba, aparentemente no hay agua. Según el último reporte, aún permanecen 2 caminos cerrados y 14 kilómetros afectados por derrumbes. Las condiciones climáticas en la región son parte de las consecuencias del giro centroamericano que ha afectado varias zonas del país en los últimos días. Bueno, continuamos acá de Monteverde llevándoles a ustedes todas las incidencias con respecto a estas emergencias que se han registrado a raíz de las fuertes lluvias, según el corte que ha brindado, sobre todo el Instituto Meteorológico. Las lluvias se van a mantener durante las próximas, por lo menos 12 horas, 8 horas, todavía sobre todo el territorio nacional. Muchas de las carreteras en estos momentos están pues dañadas acá en la zona de Monteverde y lugares circunvecinos, y es por eso que también las autoridades están pidiendo mucha precaución a todas las personas que transiten, que por favor no lo hagan si el camino está cerrado, si ya tiene alguna advertencia, porque pues esto podría agravar lo que sería la emergencia que se está atendiendo hasta esta hora. Veamos la siguiente información con respecto a la limpieza de los caminos y también cómo se ha restablecido también el paso en algunos de estos lugares. Este es el resultado de las fuertes lluvias y los suelos saturados. Las labores de limpieza de las carreteras afectadas por las inundaciones y deslizamientos iniciaron esta mañana en la ruta 606 de Sardinal Monteverde y Monteverde a Bangares. Uno de los derrumbes más importantes está ubicado en la zona conocida como Los Tornos, donde el cableado del alumbrado público estaba comprometido. No, en la mañana no estaba esto porque pasaron muchos vehículos que pasan a los trabajos, a los hoteles de Monteverde. Y entonces pasaron gran cantidad de carros y gran cantidad de motos y esto no estaba, esto fue tipo 7 de la mañana. Esto es, eso es una zona de una tierra que es de muy suave y es probable que haya otros deslizamientos. Algunas de las rutas están altamente vulnerables. Tras años de abandono, ahora los vecinos y comercios se preguntan cómo reparar los daños. Todo esto viene también producto de NEIT, recordemos años atrás. Lo que pasa es que nunca se reparó el primer daño. Y ahora se nos está complicando más, ¿verdad? Especialmente con esa tormenta que hay. Y aquí estamos, como te decía anteriormente, ya la alcantarilla cayó, el cabezal no está y lo que nos queda es perder la calzada, ¿verdad? En una ruta principal comunicando Monteverde con Arenal. Y es que pese a las lluvias, atractivos turísticos en Monteverde operan con normalidad.
La Comisión Local de Emergencia, de la cual somos parte, de verdad, desde el día de ayer estamos trabajando fuertemente en habilitar todo lo que se pueda. Un 98% de nuestras actividades turísticas se encuentran operando con normalidad. Las rutas, especialmente la ruta principal, el tramo Sardinal-Monteverde, la 606 está habilitada, Avangares-Monteverde está habilitada. Actualmente sí tenemos un deslizamiento en el sector de Tilarán hacia Monteverde, pero está por ser intervenido en las próximas horas por la Comisión de Emergencias de la Municipalidad de Tilarán. Entonces tendríamos todos los accesos a Monteverde en buenas condiciones. Durante las últimas horas, maquinaria de la municipalidad limpió los restos y algunos derrumbes que todavía permanecían en la vía principal hacia Sardinal. Bueno, compañeros, esta es la información que les brindamos desde Monteverde, todo este paquete informativo desde horas tempranas de la mañana y hasta esta hora ya pasada las 9 de la noche, donde estamos concluyendo por lo menos el día de hoy esta información acá desde la zona de Monteverde, que todavía pues hay mucho trabajo que hacer, hay muchas zonas todavía que tienen que intervenir y todavía pues las autoridades locales, tanto el Comité Local de Emergencias como la municipalidad están trabajando para lograr restablecer los servicios y también el paso en muchas de estas zonas. Desde Monteverde, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto, por todos los detalles desde esta zona de nuestro país. Vamos a continuar hablando de lluvias porque los incidentes ya aumentaron a más de 15 en las últimas horas. Entre los lugares afectados, ya nos lo decía Alberto, está Monteverde, pero también está sector de Punta Arenas y la Ruta 32. En este video se observa a un conductor saliendo de su vehículo tras quedar atrapado al intentar cruzar el río Ostional hacia Playa Garza. Como se ve en imágenes, el río está bastante crecido producto de las lluvias. Con la ayuda de una draga lograron sacar al conductor junto con el transporte. También un camión requirió ayuda para cruzar de un lado a otro. Al parecer los conductores se juegan el chance de pasar por el río, debido a que el puente continúa en construcción. Debido a las lluvias de anoche y parte de esta mañana, algunos de los vehículos aquí sobre el río Ostional, por cierto, donde están haciendo el puente que ya casi está en su punto, ya casi terminan de construirlo, aunque es un puente Bailey, ya va a darle solución al tema, de lo que se está viendo aquí en estas imágenes. Ya son como los últimos carros que se están quedando pegados porque ya el puente va a estar listo en estos días. Estamos viendo que todavía tenemos problemas con el río, pero gracias al Señor y a la comunidad de las instituciones sobre los caminos, que ya tenemos el puente casi terminado. Por su parte, de esta manera luce la Ruta 32 por los aguaceros de las últimas horas. En Cartago las lluvias estuvieron acompañadas de fuertes vientos. La Comisión Nacional de Emergencias reportó que esta tarde se presentaron más de 15 incidentes por inundación en Paquera y Monteverde, debido a la saturación del alcantarillado y el desbordamiento de quebradas. Las lluvias continuarán en la noche y hasta el miércoles por los efectos indirectos de la tormenta Helene. Aunque este sistema está relativamente lejos de nosotros, su circulación va a continuar induciendo una corriente húmeda del oeste hacia nuestro país, lo que mantendrá las condiciones de nubosidad variable y lluvias intermitentes durante gran parte del día en la mayor parte del territorio nacional. Este fenómeno continuará afectando al país hasta la tarde y noche del miércoles. Vamos a continuar con más temas porque una serie de sismos se sintieron en el sector de Cotobruz durante la tarde de este martes. Según la Red Sismológica Nacional, hasta horas de la tarde se habían sentido más de 10 réplicas. Habían sido registradas todos con un
epicentro al oeste de Pitier. Según los registros publicados por la red sismológica, el primer evento se presentó a la 1:19 de la tarde con una magnitud de 3.1 en la escala de Richter, pero los sismos con mayor magnitud sucedieron después de las 4 de la tarde. A las 4:14 en punto se presentó un temblor de 4 grados y a las 4:36 se dio un evento con mayor magnitud. Hasta el momento una de las mayores intensidades, que sería de 4.4. Todos estos temblores registran una profundidad entre los 10 y 7 kilómetros. En redes sociales, los habitantes de las zonas como Sabalito, Las Brisas, San Vito e inclusive tierras altas del volcán Chiriquí reportan sentidos los sismos. Y una pelea se registró en las afueras del Liceo de San Antonio en Desamparados y como se observa en el video, lamentablemente tanto hombres como mujeres se dieron a golpes. Incluso un automóvil blanco golpeó por la parte de atrás a una mujer de cabello negro. La fuerza pública se encontraba en el lugar e intervino para calmar la situación. Y hasta el momento se desconocen las causas que originaron este lamentable suceso en Desamparados. Vamos a una pequeña pausa, ya casi regresamos con más porque hay un proyecto de ley que podría sancionar los bancos en caso de estafas cibernéticas. Le contamos todos los detalles al regresar. Iniciamos nuestro segundo bloque de noticias. Vamos con información en vivo porque un proyecto de ley pretende que los bancos puedan responder en menores plazos a los clientes en caso de estafas cibernéticas. Esto nos lo explica nuestro compañero Jeffrey Naranjo. Adelante. Buenas noches, compañeros y televidentes. Quizás en algún momento un familiar conocido o inclusive usted ha sido víctima de algún tipo de estafa bancaria por vías electrónicas. Precisamente una iniciativa de ley busca establecer quiénes son los responsables o qué tanto debería responder el banco cuando usted ha sido víctima de alguna sustracción de dinero de la cual no sabe dar razón. Precisamente este proyecto de ley hoy fue abordado tanto por la Defensoría de los Habitantes como de representantes de organizaciones que ayudan a estas personas que han sido víctimas de algún tipo de estafa y que no recibieron una retribución o no lograron recuperar su dinero. ¿Qué dicen los diputados y qué dicen entidades implicadas en esta materia? En la siguiente información les brindamos más detalles. Veamos. Las denuncias por estafas cibernéticas en Costa Rica pasaron de 5.528 registradas en 2021 a casi 9.400 en 2023. La cantidad de víctimas que han perdido hasta sumas millonarias por estafas digitales ha generado distintas iniciativas de ley que regulen esta situación y sienten responsabilidades sobre todo para que los bancos den alguna respuesta a sus afiliados. Porque solo nosotros, las víctimas, sabemos el dolor, el sufrimiento, la rabia, la impotencia, la violación. Son tantas cosas el que la misma sociedad nos tilde de estúpidos, porque así es. Así es. Lo primero que le preguntan a uno, a veces hasta los periodistas, ¿usted cuál fue la información que dio? O sea, los bancos se han encargado de que nos revictimicen. Los bancos únicamente se presentan y dicen, nosotros tenemos el sistema perfecto y aquí no ha pasado nada. Entonces a la víctima le toca ser la culpable. Existe actualmente un proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Jurídicos que vendría a regular esta materia. No obstante, la Defensoría de los Habitantes dijo hoy a los diputados que estas sanciones y regulaciones ya existen. Básicamente estamos queriendo plantear una reforma al artículo 35 cuando ya existe jurisprudencia desde la sala primera y que se ha estado utilizando para este tipo de situaciones. Pero también lo que se viene a dar es que los bancos sean los responsables de ya sea de poner seguros, que el seguro lo pague el banco, porque no es posible que la persona más vulnerable, que es el estafado, sea el que tenga que asumir la responsabilidad de algo que el banco tendría que prever. Tenemos que tener claro que hay que hacerlo de manera balanceada y correcta, porque tampoco podemos fomentar un vicio que se ha visto en otros países, que es la autoestafa.
Entonces tenemos que controlar también eso en la ley, tenemos que calibrarla muy bien. Ante esto, los diputados no descartan llamar pronto a representantes de los distintos bancos del país para conocer si ellos también consideran que Costa Rica no necesita una nueva ley que auxilie a las miles de víctimas de estafas que cada año sucumben a la ciberdelincuencia. Bueno, y es que las cifras hablan por sí mismas, porque de 2018 a 2022 el número de estafas por vías electrónicas se duplicó, pero no solo aumentaron el número de estafas, sino también los montos que los ciberdelincuentes sustraen de las cuentas de estas personas víctimas de estafas electrónicas, los cuales de 2022 a 2023, como vimos en la anterior información, se triplicaron. Es decir, no solo hay mayor cantidad de estafas, sino también mayor dinero sustraído de las cuentas bancarias de las personas. Y precisamente este tipo de proyectos vienen a sentar responsabilidades y a que los bancos puedan asumir algún tipo de ayuda a estas personas víctimas de estafas y responder incluso en menores tiempos. Por supuesto, estaremos dando seguimiento a esta iniciativa de ley y de momento, compañeros, el reporte que les tenemos acá desde la Asamblea Legislativa. Ustedes continúan con más noticias. La respuesta del Ministerio de Educación Pública sobre los equipos tecnológicos entregados a escuelas de zonas vulnerables no convence a los diputados, por lo que abrirán una investigación y llamarán a la ministra a la Asamblea. El Ministerio de Educación Pública se refirió al tema del presunto faltante en la utilización de los equipos de cómputo otorgados por Fonatel, señalando que la información sobre la denuncia de la diputada Johanna Obando del Partido Liberal Progresista era incorrecta. Según la institución, la empresa contratada mediante el fideicomiso con Fonatel entregó un total de 86.651 equipos en 4.009 centros educativos entre mayo del 2022 y febrero del 2023, de lo cual dicen tener actas correspondientes que avalan la distribución efectiva de estos dispositivos. Aduce varios puntos importantes que me gustaría compartir. Número uno, que la distribución a los estudiantes de dichas computadoras sea un contexto diferente, a un contexto de COVID, de pandemia. Sin embargo, no indica cuál es el argumento, cuál es el oficio técnico que respalda el cambio de uso, que era para estudiantes, a quedarse en los centros educativos, por lo cual consideramos que ahí hay un vacío que es importante subsanar. En algunas intervenciones ella ha hecho referencia a que es para que los estudiantes no se hagan adictos a la tecnología, un argumento que sobra decir que es bastante irrisorio. Sin embargo, la diputada no estaría de acuerdo con esta respuesta. Indica hasta este momento, después de que nosotros enviamos el oficio y después de que se sale a prensa esta noticia tan lamentable de la no entrega de 44.000 computadoras, indican que van a trazar una ruta para la entrega o poner en uso estas más de 44.000 computadoras que se encuentran en los centros de estudio. Señora ministra, la negligencia es evidente en este caso, en donde más de 44.000 computadoras no han sido ni siquiera encendidas una vez. Para que estos equipos sean detectados deben estar conectados, por lo que la condición en la que se encuentran almacenados y sin uso en centros educativos no se estaría aprovechando, así como que serían indetectables. El ministerio indica que ahora el propósito es poder redistribuir los equipos de manera equitativa, ya que las direcciones regionales de educación identificaron los centros educativos con equipos disponibles, así como su estado actual, y con ello se está trazando una ruta para abastecer a los centros educativos con mayor necesidad. Fonatel habría hecho una compra por $58 millones en equipos de cómputo para el MEP, por lo que cerca de $30 millones estarían sin haber sido utilizados. Los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia aprobaron una moción para realizar un expediente investigativo de este caso, por lo que la jerarca de Educación debería asistir a aclarar todas estas dudas a la Asamblea Legislativa. Vamos a cambiar de tema porque el sistema de pensiones, el régimen de pensiones, se enfrenta ante varios retos ante una Costa Rica más longeva y con menos nacimientos. La Superintendencia Nacional de Pensiones anunció que la implementación de los fondos generacionales avanza de cara a su entrada en vigencia a partir del 1 de abril del próximo año. En cuanto a los fondos generacionales, y repasemos por qué la SUPEN avanza hacia fondos generacionales, la respuesta a esto es que teníamos un único fondo en donde todas las generaciones compartían un mismo portafolio y por supuesto el ciclo de vida de cada uno de los afiliados era muy diferente. Entonces era importante poder hacer una segregación
para garantizarse que las generaciones más jóvenes pudieran alcanzar mayores rendimientos y las generaciones mayores no se tuvieran que enfrentar a episodios de volatilidad como los episodios que nos enfrentamos en el año 22. La superintendente señaló que el régimen de pensiones requiere una intervención inmediata. Los estudios actuariales acerca del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social refuerzan la inviabilidad que tendrá en un mediano plazo. Esto aunado a que la población adulta mayor se cuatriplicará pasando de 476.000 en el año 2020 a 1.700.000 para el año 2060. El ROP no protege el riesgo de longevidad, a diferencia de los regímenes básicos, ¿verdad?, que nos va a cubrir hasta el día que la persona fallezca. En los regímenes de capitalización individual, esa protección llega hasta el momento en que las inversiones fueron suficientes para poder cubrir los años de retiro. Así que la siguiente generación de reformas y de retos para los sistemas de pensión en capitalización individual está en los productos de desacumulación. Los activos administrados del Sistema Nacional de Pensiones alcanzaron el 50% del PIB, para un crecimiento del 6% entre el año 2020 y 2024, en donde predominan las inversiones en el sector público con un 65% de la composición total del portafolio, seguido de las inversiones en el extranjero con un 17% del total y finalmente un 8% en el sector privado. Según la SUPEN, es necesaria la reforma sustancial al sistema, de manera tal se pueda obtener soluciones integrales para todas las personas. Años de independencia. Grupo Extra. 9:50. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la sección deportiva de Extra Noticias. Vamos hasta Guatemala a repasar las acciones del Deportivo Saprissa contra Antigua, porque 2 penales tuvo el monstruo y 2 penales errados. 0-0 ya sobre el final allá este partido en Guatemala. El primero en errar fue Ariel Rodríguez al minuto 27. Vean, súper enseñado, pero sobre todo gran intervención del guardameta guatemalteco, que le dice que no al delantero del Saprissa para abrir la cuenta ya en Guatemala. El Antigua ya estaba con 10, le dan otro penal al Saprissa, viene Oscar Duarte y la pega en el palo, le dio con mucha potencia, mostró mucho el disparo. De hecho, el guardameta, como lo vamos a ver a continuación, adivina el remate del zaguero sapricista, pero lo terminan errando. 0-0 en este momento allá Saprissa en su visita a Guatemala. De hecho, el Antigua creció considerablemente luego de la expulsión, logró someter en algunos lapsos del partido al cuadro tibaseño, realizaron variantes y por intermedio de Gino Vivi buscaron nuevas alternativas en la zona de ataque. Le dan un penal más que el que estábamos viendo de Oscar Duarte y lo terminan errando. 0-0 ya en Guatemala. Saprissa empata contra la Antigua en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Hablamos ahora de Herediano. Se va a enfrentar a un viejo conocido, Motagua, quien ya había visto las caras en la fase de grupos también de esta misma Copa Centroamericana. Una serie distinta y de la que no deben confiarse. Con ese pensamiento, el Club Sport Herediano enfrentará a un viejo conocido en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Los florenses volverán a medirse al Motagua de Honduras, rival que ya enfrentaron en la fase de grupos de este certamen y contra el que empataron 1-1. Ahora saben que la historia es otra y sobre todo porque jugarán a ida y vuelta y esperan que el primer choque sea muy complicado. Esto principalmente porque las Águilas Azules buscarán hacer respetar su casa. Pues yo creo que es el último rival que tuvimos en CONCACAF. Es un rival duro, especialmente en su casa. Yo creo que nos toca hacer un partido muy inteligente pensando en la vuelta acá en Costa Rica, sacar un buen resultado y pues yo creo que tenemos muchas herramientas para ir y hacerles daño allá. En el team saben que este duelo es de suma importancia para el equipo y ganarlo significaría un golpe de motivación para el plantel, que en los últimos partidos del campeonato nacional se ha venido reencontrando con la victoria. Aunque en el equipo afirman que van paso a paso y primero piensan en el cuadro catracho, ven de reojo el compromiso del sábado ante Saprissa, donde también deben ganar. Sí, claro, ¿no? Pues primeramente allá en Motagua, partido difícil, y luego en Saprissa también, que
que siempre son partidos difíciles, entonces, pero estamos con mucha confianza, como le digo, y bien trabajados para afrontar los dos encuentros. Los rojamarillos buscarán tomar Tegucigalpa este miércoles y sacar un resultado importante que los encamine a las semifinales del torneo regional. Seguimos hablando de la Copa Centroamericana porque para el juego ante Comunicaciones un jugador que se metió de última hora en la convocatoria de la liga fue Brian Oviedo, quien se espera que pueda debutar este próximo jueves. Al no estar en tono físicamente, Alexandre Guimaraes dejó entrenando en el cara lateral con las divisiones menores del equipo y llegaron a la conclusión que se encontraba listo para entrar en una convocatoria, por lo que de última hora Oviedo tuvo que llegar a las inmediaciones del aeropuerto Juan Santamaría y realizar el viaje con el equipo. Así que escuchemos al técnico de Liga Deportiva Alajuelense y su explicación de la convocatoria de última hora del lateral izquierdo Brian Oviedo. Sí, hoy estuvo bien el colectivo que hicimos con la sub-19, así que viendo el rendimiento de él, creemos que estaba para venir ya al grupo. Saprissa sigue empatando 0-0, pero mañana continúa la acción de los equipos costarricenses. A las 8 de la noche, Motagua recibe a Herediano en el estadio Chelato Uclés, allá ante Gucigalpa. Y la Liga Deportiva Alajuelense hace lo propio ante el Comunicaciones, allá en el estadio Cementos Progresos en Ciudad de Guatemala. La Liga contra el Comunicaciones el jueves 26 de septiembre a las 8 de la noche.